Hola, buenos días. Qué placer saludarles, qué placer poder estar juntos vía plataforma, ¿verdad? Pero con el mismo corazón para alabar y aprender juntos de la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, preparemos nuestro corazón, pidámosle a Dios que nos guíe, que podamos juntos aprender de su palabra para poderla poner en práctica en nuestro diario vivir. Padre, queremos rogarle que su Santo Espíritu nos dirija, nos hable el día de hoy, Señor, y que podamos aprender, Señor, su palabra para poderla llevar a nuestro diario vivir. Gracias por la iglesia, gracias, Señor, por toda aquella persona que está escuchando el sermón el día de hoy. Pedimos, Señor, que su palabra penetre los corazones de cada uno de nosotros. Bendíganos, Padre Santo, y ayúdenos. Por Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes han tenido el privilegio de ver un desierto en vivo? Sabemos que las imágenes que vemos en la televisión o cualquier fotografía de los desiertos son impresionantes, pero estar en el desierto es algo inexplicable. Estar junto a esas dunas de arena y sentir la temperatura del desierto le hace vivir una experiencia inolvidable. Yo vengo del desierto. Donde yo nací es una tierra desértica, Hermosillo, Sonora, México. Es puro desierto. Y uno puede ver las maravillas del desierto, y más cuando uno se sube a su carro y empieza a ir por esas carreteras, empieza a ver los paisajes hermosos, ¿sabe? Literalmente también yo viví en el desierto. Cuando trabajé en el seminario Todas las Naciones, ahí en Ciudad Juárez, estaba en el puro desierto. Desde la casa, desde la entrada de mi casa, yo podía ver una gran montaña lleno de arena. Esas grandes dunas, ¿verdad? Donde todos los domingos, esos carros grandes 4x4 llegaban todos los domingos a subir esa gran cuesta llena de arena. ¿Sabe que hoy vamos a empezar una serie en este mes de enero sobre el tema acerca de los desiertos? Esos desiertos que cada hijo de Dios vive y siente muchas veces que a lo mejor nunca vamos a salir de ellos. Definamos qué son los desiertos en nuestras vidas. Aquellos pequeños o largos tiempos en los cuales Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Qué es un desierto espiritual, hermanos? Es que Dios está trabajando contigo, Dios está trabajando con tu vida. Los desiertos pueden ser lugares de transformación usados por Dios para nuestro bien. ¿Cuántos de nosotros hoy en día sentimos como si estuviéramos metidos en un desierto? Muchas veces vemos los desiertos como algo negativo por la sequedad, ¿verdad? Estaba preguntando a Esteban, el pastor de sordos, cómo era desierto en señas, y me decía que era con la D, ¿verdad? Que era aquí. Y yo le preguntaba por qué. Es que dice, es que se siente algo, poca agua, como que tienes sed, como que no puedes hacer muchas cosas, y me llamó la atención porque muchas veces así sentimos nuestra vida. Cuando nosotros pasamos por los desiertos en nuestra vida, sentimos que a lo mejor algo negativo está pasando en mi vida. Y muchas veces debemos de recordar que a lo mejor Dios te ha metido en ese desierto para trabajar contigo, para que tú puedas superar algunas cosas que son necesarias. ¿Sabe? Uno no debe confundir los desiertos con aquellos actos personales y que nosotros estemos viviendo las consecuencias hoy en día. Por ejemplo, si usted mal usó su tarjeta de crédito, no es que Dios lo metió a un desierto, ¿verdad? Usted está sufriendo consecuencias de un mal manejo, de un acto personal que usted ha determinado hacer. Ahora, yo quisiera que fueran conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 8. Vamos a estar meditando los primeros 10 versos el día de hoy. Déjeme decirle que el libro de Deuteronomio nos narra la historia
de la segunda generación del pueblo de Israel. Ya la primera generación había caído muerta en el desierto debido a su incredulidad. No le creyeron que Dios le daría la tierra y tuvieron un acto de desobediencia. Querían volver atrás. Así que Dios los metió en un desierto por 40 años, donde ellos fueron cayendo muertos esta primera generación, y la segunda generación estaba lista ahora para entrar y poseer la tierra. Es por ello que Deuteronomio es una segunda ley, o como dirían algunos, ¿verdad? Una repetición de la ley. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés tenía que enseñarle a esta nueva generación cómo vivir dentro de esta tierra que Dios les daría a esta nueva generación. Pero antes de entrar a esta tierra, Moisés hace un recuento de cómo esta generación debe ser obediente y mostrar fe en Dios, sabiendo que Él les dará la tierra. Tiene que hacer un retroceso para ver a la primera generación, y cómo fue ese acto de desobediencia, ¿verdad? Pero también tiene que ver hacia adelante y decirle a esta nueva generación cómo tiene que vivir en esta nueva tierra. Vea conmigo, por favor, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, y este versículo 1 nos servirá como punto de partida para el sermón de hoy. Dice la Escritura: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Me encanta cómo comienza este verso. Cuidaréis, ten cuidado de obedecer, ten cuidado de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Porque dice que si uno es obediente, entonces dice, vas a poder vivir y vas a ser multiplicados y vas a entrar y vas a poseer la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. ¿Sabe que la obediencia es la clave para esta nueva generación? La pasada generación se le conoció como la generación incrédula. Es por ello que Moisés empieza pidiendo a esta nueva generación un contraste a la generación pasada. Obediencia en guardar los mandamientos y vivirlos. Si esto realmente pasaba, Dios se comprometía con el pueblo a sacarlos del desierto y a darles una tierra prometida. Hoy quiero que aprendamos una gran enseñanza. En todo el sermón estaré hablando de esta gran enseñanza. Cuando entramos en los desiertos, debemos recordar que hay propósitos para nuestra vida. Cuando Dios hace que entres en ese desierto, debes de saber que Dios está trabajando en tu vida y que va a haber propósitos para que nosotros estemos en ese desierto. Cada israelita debería de recordar lo que Yahweh había hecho por su pueblo durante 40 años de peregrinar en el desierto. ¿Se puede imaginar 40 años en un desierto? Están en un centro de formación de parte de Dios. Si bien es cierto, el pecado de la persona hizo que estuvieran más tiempo, porque al segundo año de estar en el desierto, Dios ya los iba a introducir a la tierra prometida. ¿Recuerdan que enviaron 2 espías? Y que 10 dijeron, no podemos entrar a la tierra. Y 2 dijeron, sí podemos. Pero entonces el pueblo no le creyó a Dios, desobedeció, y en un acto de incredulidad, el pueblo tuvo que pasar 38 años más en ese desierto. Mire cómo empieza el versículo 2, 8, capítulo 2 de Deuteronomio. Escuche bien cómo dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años, ¿dónde? En el desierto. Y te acordarás de todo el camino y el desierto que Dios ha permitido que vivas estos 40 años. Y vas a recordar, está diciendo,
Por eso, antes de entrar a esta tierra, tenían que estar observando. Es necesario parar y dar un vistazo retroactivo para que te recuerdes del desierto que has vivido o de lo que Dios ha hecho si te encuentras en medio de un desierto. Echa una mirada hacia atrás y ve todas las bendiciones que Dios ha tenido en tu vida. Hoy en día, dicen los empresarios, ¿verdad? Dicen aquellas personas que para atrás ni para agarrar vuelo. ¿Sí? ¿Han escuchado esa expresión? No, yo no miro para atrás ni para agarrar vuelo. No, Dios le está diciendo, acuérdate, recuerda de todo el camino durante te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años, no para que te quedes en el pasado, sino para que veas la fidelidad de Dios que ha tenido. Y cuando nosotros nos encontramos en medio de esos desiertos, nosotros tenemos que hacer una mirada hacia atrás y ver la fidelidad de Dios que ha tenido. Mire, si nosotros llamáramos desierto a esta pandemia, pues ya casi vamos a festejarle el cumpleaños, ¿no es cierto? ¿Sí? Dirían que en diciembre del año pasado fue su cumpleaños, porque recuerdan que en diciembre del año pasado se empezó a escuchar que en China había una enfermedad, pero recuerdan más o menos ahí por el 13, 14 de marzo, que empezaron entonces a decirnos, ya no podemos salir de casa, estar ahí. Hasta el día de hoy usamos mascarillas, ¿no es cierto? Pero si usted después de casi un año hace una mirada hacia atrás, se va a dar cuenta también de grandes bendiciones que ha traído Dios a su vida. Sanidad en su cuerpo, muchas veces, ¿sí? Provisión económica, a pesar de que los trabajos no han estado seguros. Dios ha venido trabajando en nuestras vidas y hemos podido ver y podemos hacer un vistazo hacia atrás y ver la fidelidad de nuestro Dios. Ahora, y te acordarás, dice, y te acordarás. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros debemos de hacer, ese recuento de los daños para saber que el desierto era necesario en nuestras vidas, para empezar a confiar en Dios y ser obedientes y creerle a Dios en las cosas que Él nos ha prometido. Hay tres cosas importantes aquí. Número uno, el recordar nos ayuda a salir adelante, no quedarnos en el pasado, sino ayudar que nuestro presente sea mejor. Pablo lo expresó de la siguiente manera: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Lo segundo es que los desiertos son importantes para nuestra vida, experimentarlos y salir también de ellos. Cuando uno entra en un desierto en la vida, hermanos, no es por algo negativo. Muchas veces Dios quiere trabajar algo de ti, el carácter. Dios quiere trabajar tu servicio. Dios quiere saber, ahorita vamos a ver los propósitos, lo que hay en tu corazón, va a decir más adelante. Creemos que los desiertos deben de pasar pronto, pero Israel fue necesario que pasara 40 años. Ya que nuestro Dios vio que era un tiempo bueno y después de ese tiempo les permitió salir y cumplir la promesa que le había hecho a Abraham y que lo había ratificado a cada uno de los patriarcas, de darles una tierra. Ahora, veamos el propósito de este recordatorio, el propósito de estar en el desierto. Mire, cuando leemos aquí en capítulo 8, versículo 2, van a empezar una serie de paras y los paras nos dan los propósitos. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto. Primero, para afligirte. Segundo, para probarte. Número 3, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, cuando vemos los propósitos, el primer propósito que aparece aquí, dice la Reina Valera,
para afligirte. Pero una mejor traducción es lo que hace Biblia de las Américas cuando traduce esta parte. Lo que la Biblia de las Américas traduce es afligirte por humillarte. Entonces, el primer propósito tiene que ver con la humillación. Y esta palabra está relacionada con la palabra pobreza. La humillación de Israel fue en su pobreza, su falta de recursos económicos. En esta pobreza Israel tenía que aprender ¿a qué? A confiar en Dios. ¿No es cierto que cuando no hay lo suficiente, hermanos, nosotros tenemos que confiar en Dios de que Él va a proveer, de que Él va a darnos lo que nosotros necesitamos? Ahora, el primer propósito, la humillación, tenía una prueba. ¿Cuál era la primera prueba? Dice el verso 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. La primera prueba era el hambre o la falta de comida. Mira, hermano, cuando nosotros tenemos hambre, cuando a usted se le pasó el desayuno, ya no desayunó por tanta cosa, ¿cómo anda en el almuerzo? Como león rugiente, ¿verdad? ¿Qué me vas a dar de comida? Pero ¿qué pasa cuando por algo también se te olvidó comer y ya se está llegando como a las 5 o 6 de la tarde? Uno anda desesperado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no ha comido nada. Pero dice la Escritura, y te afligió, la misma palabra, y te humilló, y te hizo tener hambre. Pero no solamente Dios les hizo tener hambre, también dice que los sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Entonces, lo primero que Dios hace, Dios en su soberanía permitió que Israel tuviera hambre y por su gracia los alimentó con una comida que no conocía. Por medio de esta experiencia aprendieron una lección importante, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. La vida humana no consiste solamente en alimento físico, sino de toda la palabra que proceda de la boca de Dios. Esto nos muestra, hermanos, una dependencia de Dios ante la muerte segura de la hambruna. Para poder vivir y poder depender de nuestro Dios. En el desierto hubo entonces escasez, pero Dios habló y su palabra proveyó todas las necesidades de su pueblo. Esa es la primera provisión, comida. ¿Cuál es la segunda provisión? Vea el versículo 4 conmigo. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. ¿Se da cuenta? La segunda provisión tiene que ver con el vestido. Dios hizo posible que Israel vistiera adecuadamente estos 40 años en el desierto. ¿Dónde compraban la ropa por 40 años? No había Megapaca, ¿sí? No había esos lugares donde usted suele comprarse la ropa, que uno puede salir y decir, voy a ir a tal centro comercial, voy a ir a tal tienda, me voy a comprar tal marca. Ellos no. Ellos estaban literalmente en el desierto. Y dice la Escritura que su vestido nunca se envejeció sobre él, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Ahora, ¿qué utilizarían como zapatos para que su pie no se hinchara? Si usted ha vivido en el desierto o si usted ha ido en el desierto, usted sabe que esa arena en el caminar se va metiendo en los pies, en los dedos, el sudor, porque cuando es tiempo de calor en el desierto hace mucho calor. Cuando es tiempo de frío hace mucho frío. ¿Se puede imaginar entonces esos pies? Mejor no se lo imagine, ¿verdad? ¿Sí? Esos pies cansados de caminar
sudorosos, esos pies siempre con la arena, ¿verdad? Y dice, nunca se te ha hinchado tu pie, porque yo tengo cuidado hasta los más mínimos detalles. Y así es nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios teniendo cuidado. Ahora, qué hermoso saber que le dice al pueblo, yo te he provisto comida y te he provisto vestido. Pero ¿sabe? El Señor Jesús también dijo las siguientes palabras. El Señor Jesús dijo, mira las aves del cielo, yo las alimento. ¿No valéis vosotros más que ellos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro Dios a nosotros nos promete el alimento. Pero también dijo él, miren los lirios del campo, yo los visto. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que él está queriendo decir es lo mismo que Yahweh dijo aquí en Deuteronomio. Yo te voy a dar la comida y yo te voy a dar el vestido, no te preocupes. Pero sí nos dijo una condición a nosotros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué? Comida y vestido. Y todas estas cosas os vendrán por añadidura. El Señor nos promete provisión, nos promete nuestra comida, el Señor nos promete nuestro vestido. Así que confiemos, hermanos, confiemos en nuestro Dios. Entonces, el primer propósito era para humillarnos, ¿verdad? Segundo propósito, según el versículo 2, dice, para afligirte, dice el otro para probarte. Dios permite que nuestras vidas sean probadas, pero la confianza que tenemos en que Dios está al pendiente de nuestro camino. ¿No es cierto que Él dice que no nos dejará ser probados más de lo que nosotros podamos resistir, sino que dará juntamente con la prueba? No sé por qué Reina Valera traduce tentación. Es prueba la palabra ahí, sino que Él dará juntamente con la prueba, ¿qué? La salida. Entonces, Dios nos va a probar, hermanos. Dios tiene que probar a cada uno de sus hijos. Pero lo bonito es cuando nosotros salimos aprobados. Ahora, yo no sé si usted recuerda cuando su maestro le hacía exámenes, ¿verdad? ¿Y cuál era el problema? Que salía uno reprobado, ¿sí? Y no, debemos de salir siempre aprobados, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Dios que nos prueba, el Dios que nos cuida en medio de la prueba. Y el tercer propósito ahí está también en el verso, en el verso 2, para afligirte, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El fin es saber lo que hay en el corazón de las personas. ¿Qué hay en tu corazón? Proverbios 4 nos dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso el rey David también en el Salmo 51, él pedía que escudriñara su corazón, que viera lo que hay, lo que había en su corazón. Entonces, hermanos, el propósito del desierto es hacer un recordatorio, ¿verdad? Es hacer un recuento reconociendo lo que Dios ha trabajado para nuestras vidas. Pero también el propósito de pasar por un desierto es probar nuestro corazón, como estábamos diciendo. Vea versículos 5 y versículo 6, ahí en Deuteronomio 8. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Algo que debes de reconocer, dice, es lo siguiente. Reconoce que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh te castiga. Y sabemos que la palabra castigar para nosotros es un poquito fuerte, ¿verdad? En el original la palabra es corregir.
En la palabra viene de educar, así como tú educas a tus hijos. Dios nos educa a nosotros. Y esa es la idea de Dios, ¿verdad? La idea es que como el hombre educa a su hijo, así también nuestro Dios tiene que corregirnos, educarnos a nosotros. Dios muchas veces por su gran amor tiene que corregir a sus hijos. Y es por ello que nos mete en un desierto. Dice, hijo, es hora que tú entres en un desierto, pero en ese desierto vas a entrar con un propósito. El propósito es crecer. El propósito es que salgas transformado de ahí. Reconozcamos que la corrección de Dios se basa en su amor. No se basa en el garrote ese que vemos al Dios policía, ¿verdad? Que le pega a uno. No, esa no es la corrección correcta. Es el amor de Dios para nuestra vida. Es por ello que la palabra corregir es educar. Dios te está educando, así como el Padre educa a su Hijo. Y número 3, el propósito del desierto es recordar la bendición de Dios al aprobar la prueba. Mire lo que dice el versículo 7. Porque Yahweh tu Dios te introduce, número 1, en buena tierra, tierra de arroyos de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobres, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Yahweh tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado, que Él te habrá dado. Ahora, recordemos esto. Dios utilizó el desierto para educar a sus hijos. Ahora que están listos, dará su bendición a esta nueva generación. Cuando Dios te saca del desierto y te lleva a buenas tierras, Dios va a hacer que su bendición fluya cada día. Y Dios te va a dar lo mejor. Le está ofreciendo lo mejor de la tierra. Le está ofreciendo trigos, le está ofreciendo cebada, le está ofreciendo higueras, granados, todo le está ofreciendo, pero aparte también le está ofreciendo la bendición de la tierra, la bendición del agua, las fuentes, los arroyos, los manantiales, todo. Porque cuando Dios bendice, hermanos, Él bendice a manos llenas. Cuando Dios bendice, Dios cae la bendición. No le dijo a Malaquías, el profeta Malaquías, no dijo, y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta qué, hasta que sobreabunde. Esa es la bendición de Dios, hermanos. La bendición hasta que sobreabunde. Mire lo que dice el verso 10, y comerás, y no solamente vas a comer, te vas a saciar. ¿Sí? Te vas a saciar, ¿verdad? Hermanos, tengo que confesar que soy carnívoro. Me encanta la carne, me gusta. Vengo de un lugar donde la carne es la mejor de todo mi país, donde si uno quiere comer una rica carne, va a una carnicería que sea de Sonora, dicen. ¿Por qué? Porque son las mejores carnes ahí. Una carne deliciosa, y me hice carnívoro por eso. Para mí un churrasquito es lo mejor que puede haber en la vida, ¿verdad? Y uno come y dice, otro pedacito más, ¿no es cierto? Y come y está lleno y dice, ¿cómo se va a quedar ese huerfanito ahí, verdad? Come y se sacia. Eso es lo que le está diciendo al pueblo, vas a comer y te vas a saciar. Cuando Dios bendice, hermanos, Dios da más allá de lo que nosotros esperamos. Y bendecirás a Yahweh tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuando Dios nos mete entonces a un desierto, ese lugar de transformación, no importa si tu desierto se llama desempleo,
No importa si tu desierto se llame silencio, no importa si tu desierto se llame enfermedad o se llame muerte. Al salir de ahí, tú serás una mejor persona. Pero si no aprobaste la prueba, vas a salir peor que como entraste. Ojo con esto. Quizás resulte convirtiéndote en alguien más maduro después de salir de ese desierto o en una mejor persona. O quizás o probablemente salgas de ahí amargado y sin esperanzas. Pero jamás vas a salir igual de un desierto. Entonces, si Dios decide meterte a un desierto en tu vida, y en ese desierto tú empiezas a empaparte de Dios, empiezas a leer su escritura, le empezás a obedecer los mandamientos de Dios, empezás a entender qué es lo que quiere Dios, la transformación que Dios quiere para tu vida. Vas a salir una persona diferente. Vas a salir maduro en el Señor. Vas a ser un excelente hijo de Dios. Pero si tú, estando en medio del desierto, tú no decides obedecer a Dios, no decides apegarte a Él, apegarte a su palabra, entonces vas a salir amargado, desesperado de ese desierto. ¿Estás pasando por algún desierto donde piensas que Dios no te está ayudando? Déjame decirte que Dios está en medio. Dios te metió a ese desierto, Dios quiere trabajar, Dios quiere que salgas transformado. Las aflicciones, las pruebas tienen un solo fin: el saber qué hay en tu corazón, si realmente crees o no crees en Dios. Dicen las personas que los cristianos evangélicos somos las personas que más hablamos de la fe, pero que cuando es tiempo de ponerla en prueba, en práctica, es cuando nos abandona nuestra fe, ¿verdad? Y no es cierto que creías que Dios te podía proveer, sí, pero lo decía tan bonito, pero ahora que estoy pasando la prueba, es muy complicado pensar eso. Entonces, cuidado, hermanos, de estar hablando tanto de la fe en Dios cuando realmente no la tenemos. Si pasamos tiempos de desierto, si pasamos tiempos difíciles, entonces que nuestra fe crezca más ahí. Recuerda que si eres un hijo o una hija de Dios, Él tiene que educarte y corregirte. Así que si tu vida no se ajusta a la obediencia, recuerda que Dios empezará a trabajar en tu vida, porque Él tiene que corregirnos, Él tiene que educarnos. Los desiertos no solo vienen por disciplina, sino también las pruebas vienen para fortalecer nuestra fe. ¿Recuerdas a Job? Él no había hecho nada malo, pero Dios permitió que pasara por un gran desierto. Dios permitió que él pasara por un gran desierto en su vida. Pero vemos al final, cuando se termina ese desierto en la vida de Job, el Señor lo bendijo. Y lo bendijo con el doble, ¿verdad? Lo bendijo con más de lo que él podía tener. Las bendiciones de una prueba aprobada no se compara, escuche bien, con el desierto que tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque Dios dará hasta que sobreabunde. Hermanos, estaremos tocando este tema de los desiertos. Hoy vimos cuáles son esos propósitos del desierto. La próxima semana estaremos tocando también ese tema importante sobre qué hacer en los desiertos, para después tocar cómo salir victoriosos de los desiertos. Así que espero que este sermón haya llenado su corazón por medio de su palabra y que realmente entendamos que cuando pasamos por esos desiertos, Dios tiene propósitos en nuestra vida. Padre, queremos agradecerle, Señor, por su palabra, por la exposición dada, Señor, de ella, porque su palabra puede ayudarnos a consolar nuestro corazón. Señor, yo no sé cuántos hermanos aquí de nuestra congregación
sienten estar pasando un desierto. Tal vez, Señor, es una pérdida de un familiar. Tal vez, Señor, es una enfermedad. Tal vez es un silencio, un desempleo. No sabemos, Señor, lo que pueda estar pasando en ese desierto. Tal vez tú quieres nomás trabajar en la persona. Tal vez, Señor, tú quieras meterlos en esos desiertos para transformar su vida y que sean un mejor hijo tuyo, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor ciudadano, Señor. Padre, pedimos, Padre Santo, que usted nos ayude, Señor. Sabemos que la bendición vendrá, Señor, cuando salgamos victoriosos de los desiertos. Sabemos, Señor, que usted bendecirá, Padre Santo. Y ahora, Señor, que estamos metidos en este desierto llamado pandemia también, pedimos, Padre Santo, que su gracia, que su paz, que su bendición nos acompañe siempre. Padre, gracias por su amor inagotable. Gracias, Señor, porque a pesar de estar en medio de los desiertos, su presencia está con nosotros. Síganos bendiciendo. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho.